Bendiciones. Traemos un mensaje de parte de Dios y vamos a entregarlo. Vamos a ser breves, pero claro. La Biblia nos deja claro, cuando leemos la poderosa palabra de Dios, nos deja claro que nosotros, dice la Biblia que somos imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de la palabra semejanza, estamos diciendo algo parecido. Tenemos que tener claro y presente las palabras que expresamos. Y por sobre todas las cosas tenemos que tener la definición de las palabras. Dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero cuando hablamos la palabra, cuando resaltamos la palabra semejanza, podríamos también hablar de la palabra parecido. Cosa que si hablamos de algo parecido, no estamos diciendo que es igual o que es lo mismo, sino que es algo parecido. Amén, quiero dejar claro eso. Entonces la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Aquí quiero introducir una palabra que según el diccionario de la Real Academia Española es la palabra sempiternus. Que la palabra sempiternus significa algo o alguien que tiene principio, pero que no tiene un fin. Quiero dejar claro esto. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Dios ha sido Dios y siempre será Dios. Él no tiene principio de días ni fin. Él es por los siglos de los siglos. Él es Dios. Él era, es y seguirá siendo el alfa y la omega, el primero y el último. Él no tiene principio ni tendrá final. Él es Dios. Pero nosotros dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, por eso decía hace un momento que cuando hablamos de algo semejante a algo, estamos diciendo que es algo parecido. No estamos diciendo que es igual, estamos diciendo que es algo parecido. Entonces, nosotros resaltaba la palabra sempiternos, que significa algo o alguien que tiene o algo que tiene principio, pero que no tiene un fin. Y eso somos nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos un principio, nacemos, tenemos un principio, pero no tenemos un fin. ¿Por qué digo que no tenemos un fin? Dice la Biblia, quiero resaltar esta parte, dice que cuando nosotros, el ser humano, muere, quiero dejar claro esto, nosotros tenemos un reloj de vida. Algunos sabemos que al nacer pierden la vida. Otros mueren a los 5 años, otros a los 20, 30, 60. Yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero todos tenemos un reloj del tiempo. Dios nos ha dejado a un cierto tiempo acá. Entonces, nosotros tenemos un principio, pero no tenemos un fin. Vamos para allá. Entonces, tenemos un reloj de vida. Y dependiendo de los años que nosotros tenemos ahora, son los años que nos restan en este mundo. Entonces, pero un día vamos a morir. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el cuerpo vuelve a la tierra donde fue tomado. Quiero resaltarle este punto a los jóvenes, señoritas, que un día van a envejecer. La belleza se pierde. Entonces, continuamos. Dice la Biblia que cuando el hombre muere, nuestro cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado. El espíritu, que es el soplo de Dios, vuelve a Dios que lo dio. Pero nuestra alma, nuestro yo interior, nuestra persona real, nosotros somos eternos, lo decía al principio. Somos eternos. Dice la Biblia que Apocalipsis nos resalta que un día vamos a estar delante del trono de Dios. Dice que Juan vio a grandes, a pequeños. Juan vio una gran multitud que estaba delante del trono y estaba entregando cuentas automáticamente. Porque dice Juan que los libros fueron abiertos.
de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, nosotros somos eternos. Un día estaremos delante del trono de Dios y vamos a entregar cuenta por todo lo que hicimos, sea bueno, sea malo. Seremos juzgados un día. Quiero dejarte en la mente, en el corazón, que hay una vida eterna después de esta. Cuando el hombre muere, es el principio de la eternidad. Aquí, en este mundo, en la tierra, somos extranjeros y peregrinos. Hoy somos y mañana ya no estamos. La Biblia dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. ¿Estás listo para partir de este mundo? Quiero resaltarte, y entonces si alguien dice, Johnny, ¿cómo me puedo preparar? ¿De qué mensaje me estás hablando? Traigo el mensaje de salvación del alma. Cristo es el que te ofrece una vida eterna. Dice la Biblia que hay una salvación eterna juntamente con Dios y una condenación eterna. Tienes un libre albedrío, tienes una libre decisión. Está la voluntad de Dios, la voluntad del enemigo y está la voluntad tuya. Dios no te obliga. El enemigo no te obliga. Tienes una libre decisión, tienes un libre albedrío. Tú decides si aceptas a Jesús y vives para Él, que es el camino angosto, que es el camino de vida eterna. La Biblia dice que nadie puede llegar al Padre o a la vida eterna si no es por Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, hay una salvación eterna y una condenación eterna. Es tu salvación. Hay una eternidad que te espera cuando partas de este mundo. Cuando el hombre muere, lo espera una eternidad. Por siempre, por los siglos de los siglos. Y entonces, la pregunta es, ¿estás preparado para partir de este mundo? Hoy vengo a hablarte de la aseguranza de tu alma, la aseguranza de vida, no terrenal. Vengo a hablarte de la aseguranza. Ponte la aseguranza de vida eterna. Y Él es Jesús. Jesús te ofrece una salvación eterna, una vida eterna. Ábrele la puerta de tu corazón a Cristo y verás cómo tu vida tiene un cambio radical, cómo tu vida da un giro inesperado. Dios tiene grandes planes para tu vida. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé cuál sea el momento que estás pasando, yo no sé con qué estás peleando, con drogadicción, con alcoholismo, adulterio, fornicación, yo no lo sé, Dios lo sabe. Pero cuando estás detrás de esa barrera, hay una barrera llamada pecado. Y el pecado separa a Dios. El pecado separa al hombre de Dios. Cuando aceptas a Cristo, la barrera cae y entonces tienes un encuentro con Dios. Pero mientras te encuentras en el otro lado, no puedes ver a Dios. No puedes tener un encuentro con Él. Desde tu óptica humana, desde tu ángulo humano, desde tu postura, es imposible que dejes lo que estás practicando en este tiempo. Droga, alcoholismo, yo no sé qué tanto más. Es imposible para ti dejar lo que haces. Pero cuando aceptas a Jesús, ese es el primer paso que el hombre debe dar. Al aceptar a Jesús, empiezas a lo que decía hace un momento, un cambio radical. Tu vida da un giro inesperado. Empiezas a conocer y ver cosas. Y entonces encuentras un potencial. Ves un potencial que hay en tu vida. Vales mucho en la mano de Dios. No eres cualquier cosa. Dice la Escritura que fuiste creado a imagen y semejanza del Dios vivo, eterno, al Todopoderoso. Eres una vasija útil en la mano de Dios. Eres un hombre, una mujer poderoso en las manos del Santo de Israel. Vales mucho en la mano de Dios. Antes que cometas el error del suicidio. Porque a veces llegan, cuando estamos fuera del camino de Dios, llegan pensamientos negativos que nos dicen no vales nada. Nadie da nada por ti. Mira tu vida, examínate. Y entonces el enemigo se encarga de ensuciar tu mente. Pero Dios hoy te quiere decir, o Dios hoy te dice,
vales mucho para mí. Fuiste criado a imagen y semejanza mía. Eres un tesoro. Pero mientras estés en el camino del pecado, no vas a ver lo mucho que vales. Pero si derribas esa barrera llamada pecado, vas a ver lo poderoso que eres, lo hermoso y lo valioso que eres en las manos de Dios. Tienes que derribar esa barrera llamada pecado. ¿Cómo lo haces? El primer paso, aceptar a Jesús como tu Salvador. Si alguien se pregunta en este momento, ¿y cómo hago yo esa oración de fe? ¿Cómo hago para poder dar el primer paso? ¿Cuál es qué debo hacer? Romanos 10:9 dice, si tú crees en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Poderoso. Si yo creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por mí y que resucitó y que Dios le levantó de los muertos, soy salvo. Bien, todo aquel que quiera hacer la oración de fe puede repetir estas pequeñas palabras. Son cortas, es una oración tan corta, pero es profunda. Dios escudriña tu mente y tu corazón. Si estás pasando momentos difíciles, que quieres salir de donde te encuentras, pero has intentado de una y de otra manera, has buscado fuentes para poder salir de ese lugar, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pero nunca has podido. Yo te entiendo. Yo intenté dejar muchas cosas hace algunos años atrás, pero nunca lo logré. Todo cambió en mi vida cuando Dios llegó a mi vida y le abrí la puerta del corazón y le dije, aquí estoy. Y le entregué mi vida, todo cambió. Entonces, esta oración es poderosa. Si lo crees y deseas repetirla, repítela. Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Dios, yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, y que no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero yo ahora confieso que Jesús es mi Señor. Y creo que el Padre, que Dios le levantó de los muertos. Jesús, entra a mi vida. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida, dirígeme y haz lo que tú tengas que hacer en mí. Te entrego mi vida, toma el control, toma el timón de mi vida. Haz lo que tú tengas que hacer en mí, en mi familia. Yo me entrego en tus manos. Tu palabra dice que la obra que tú has empezado, tú la vas a perfeccionar. Entra a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y no permitas que nunca sea borrado. Te entrego mi vida en su totalidad. Gracias por lo que ya hiciste en mí. Amén. Dios te va a ayudar. Dice la Escritura que no puedes hacer nada con tu propia fuerza, con tu conocimiento humano, con lo que yo creo, pienso, deseo, sino que es con el poder de mi Espíritu Santo. Cuando conozco al Espíritu Santo, cuando desde el momento que yo acepté a Jesús como mi Salvador, desde el momento que yo hice esta oración, el Espíritu Santo viene sobre mí y entonces soy templo y morada del Espíritu Santo. De ahora en adelante, el Espíritu Santo te va a guiar, te va a ministrar, te va a dirigir a orar, a leer la Biblia, a llenarte de su presencia. Y Dios te va a usar de una manera terrible. Que Dios te bendiga y te acompañe donde quiera que vaya. Búscalo. Y un día estarás en un altar predicando el mensaje de salvación. Y entonces hablarás de la locura del Evangelio. Porque Dios es real. Y Dios cambia la vida del ser humano. Que el Santo de Israel te acompañe y no te desconectes de la fuente, que es el Espíritu Santo de Dios. Él te va a ministrar, Él te va a dirigir, Él va a hablar a tu mente, Él te va a guiar a toda verdad. Dios te bendiga.